los comienzos de la humanidad, los intercambios de alimentos, herramientas y cualquier otro objeto se realizaban mediante el trueque, pero esta forma de comercio tenía muchas limitaciones. Es así que a medida que se fue desarrollando la humanidad, se necesitaron nuevas formas de hacer negocio, y es por eso que aproximadamente 700 años antes de Cristo comenzaron en Asia Menor a acuñarse las primeras monedas, de forma y peso parejo y además con un valor de curso legal. Sin embargo, entre la era del trueque y de las monedas existió un momento histórico en el que se utilizaban objetos para mediar el intercambio. Uno de los más antiguos, la obsidiana, a veces llamado vidrio volcánico, es un tipo de roca que se produce cuando la lava de un volcán se enfría muy rápidamente. Usada como materia prima para la fabricación de herramientas en la Edad de Piedra, se utilizó ya en Anatolia a partir del 12º milenio a.C., como una forma de dinero. Esos objetos, que al principio eran lo que hoy se conoce como dinero mercancía y que coexistieron con el trueque, dejaron una impronta indeleble en la cultura mundial. Tanto es así que varias palabras de uso frecuente en todos los idiomas tienen origen en ellos. Por ejemplo, el ganado tuvo una importancia como moneda que queda manifiesta si nos fijamos en su raíz etimológica. Pecuniario es el adjetivo, que significa del dinero o relacionado con el dinero. Viene del latín pecus, que significa ganado. En la Roma antigua, este sistema de comercio fue reemplazado cuando comenzó el contacto con los griegos, aproximadamente hacia el siglo V a.C. Las unidades de los primeros sistemas monetarios romanos eran unos lingotes irregulares de bronce y cobre, sin marca o inscripción, llamados aes rude. Su valor dependía del peso, el cual variaba desde los 8 hasta los 300 gramos. Esta moneda se siguió produciendo durante un largo periodo, llegando a pesar en algunos casos hasta 1600 gramos. En ocasiones incluía inscripciones de animales u objetos. Otro medio de pago fue la sal, y su principal capacidad era la conservación de alimentos, de ahí su significativo valor. Los egipcios le dieron gran importancia, puesto que recurrían a ella para sepultar a sus muertos, y acompañaban a estos en su viaje con alimentos salados para que no pasaran hambre en la otra vida. Los fenicios consiguieron conquistar el Mediterráneo gracias al uso de la sal, elemento fundamental en el comercio marítimo. Se convirtió en un preciado elemento. Del uso de la sal como moneda procede el nombre de salario, que todavía usamos. El término salario tiene su origen en la antigua Roma, más concretamente en la Vía Salaria, un camino que partía desde Roma hacia la población Castrum Troentinum, actualmente Porto de Ascoli, a orillas del mar Adriático. Dicho camino recibía este nombre debido a que era la ruta por la que se llevaban los cargamentos de sal. Tanto los soldados encargados de custodiar dicha vía salaria como los trabajadores que la transportaban se le pagaban con sal, y de ahí que la retribución que percibían recibiese el nombre de salarium, el cual derivó en la palabra castellano salario. El té, que es la segunda bebida más importante del mundo después del agua, llegó a Europa de la mano de los portugueses, que lo trajeron de la India. En el siglo VII, los tibetanos conocieron el té y establecieron rutas comerciales con China, que duraron hasta el siglo XX. Entre Lhasa, la capital del Tíbet, y Sichuan en China. Cada kilogramo de té transportado era compensado con 1 kilo de arroz. A partir del siglo XVIII, los ladrillos de té, que era la forma como se transportaba, se convirtieron en moneda de cambio. Hace más de 10.000 años que el arroz se ha estado cultivando. Los historiadores confían que fue en China donde se desarrolló su cultivo, aunque es en la India donde primero se encontró en forma silvestre.
El desarrollo de las distintas rutas comerciales desde Asia hasta otras partes del mundo propició la expansión del cultivo, ya que el mismo grano de arroz se utilizó como moneda de trueque. En Mesopotamia estaba muy extendido debido a los intercambios comerciales que el rey persa Darío tenía con China e India. Los sumerios lograron un complejo sistema de riego por canales, lo que les permitió el cultivo de cebada a gran escala y conseguir de esta la cerveza, la cual era la bebida preferida. Fue tan importante su elaboración que hasta los hombres que se ocupaban de ella eran liberados de la guerra. La cebada era el alimento principal en la Mesopotamia, pero también era el referente en el comercio hasta la llegada de las monedas. Era en sí un medio de pago corriente. Los griegos la utilizaron en sus sacrificios y como ofrenda a los dioses. La cebada ha sido considerada como el grano cultivado con mayor antigüedad por el hombre y ha dado lugar a los primeros panes consumidos. La pimienta era tan valiosa en la antigüedad que podía ser utilizada como moneda de cambio. Los mercaderes griegos y luego los romanos utilizaron la pimienta como moneda. De allí que se crearan rutas para conseguirla. Cuando los godos invadieron Roma en 804 después de Cristo, exigieron, además de oro y plata, 3.000 libras de pimienta como tributo. En realidad la pimienta es originaria de la India, pero en Europa y sobre todo en España llegó a ser tan apreciada que muchos empezaron a la búsqueda de la ruta de las especias. Esto no se conseguiría hasta el viaje del portugués Vasco da Gama a la India por una nueva ruta, evitando así el monopolio que tenían los árabes en la ruta de la seda. El cacao es un árbol que posee múltiples usos y sus condiciones de cultivo son tan especiales que solo podían ser realizadas por trabajadores experimentados. Se usó como moneda en la América precolombina por aztecas y en los primeros años de la colonización. Lo que permitió el uso de cacao como moneda fue que se podía fraccionar y transportar fácilmente, así como conservar y almacenar. No todos podían tener acceso a él debido a que su plantación y almacenaje estaban a cargo de la nobleza. Los sitios donde se almacenaban se denominaban casas del cacao. La semilla de cacao alcanzó a tener tanta relevancia que llegó a ser falsificada, existiendo jueces en los mercados que evaluaban su autenticidad, ya que algunos, por ejemplo, vaciaban cuidadosamente el interior de la semilla para después rellenarla con arena. La utilización de metales preciosos como dinero tiene su origen en la Mesopotamia, alrededor del año 2500 a.C. Tanto en Mesopotamia como en Egipto se utilizaban los lingotes de plata por peso, pero no como monedas. Distintos códigos legales, entre ellos el código de Hammurabi del año 1760 a.C., es el código más antiguo y mejor conservado, promulgado por el sexto rey de Babilonia, Hammurabi. En él formalizaron el papel del dinero en la sociedad civil, fijando pagos en cantidades fijas en pesos, en plata, para intereses de deuda, multas por delitos y compensaciones de diversas infracciones a la ley formal. Estos códigos venían a reflejar una realidad cotidiana de esa sociedad. La plata se reservaba para algunas transacciones. La civilización mesopotámica desarrolló una economía de gran escala basada en el dinero mercancía. Los babilonios y los estados vecinos elaboraron el primer sistema de la economía como lo pensamos hoy. En cuanto a las normas sobre la deuda, contratos legales y código de leyes en materias prácticas comerciales y de propiedad privada, el dinero no era solo una aparición, sino era una necesidad real. La plata es uno de los metales conocidos desde la antigüedad, y en el antiguo Egipto y parte de la Edad Media tenía más valor incluso que el oro. Su símbolo químico es Ag, que viene del latín argentum, que a su vez viene de la raíz indoeuropea arg, que significa brillante. En el castellano plata viene de platus, que quiere decir plano, que es como se transportaban las láminas de plata. La plata llegó a ser más popular que el oro, puesto que no era tan escasa como este.
y era mucho más dura. La plata, como muchos otros metales, tuvo una función importante en la fabricación de armas. Luego su empleo fue para el uso de utensilios y posteriormente se usó en las primeras monedas. El denario fue la moneda de plata que mejor aceptación tuvo. Hizo que fuera patrón de la moneda. Fue mucho más popular que el denario de oro. Y debemos recordar que la Biblia habla de que Jesús fue traicionado por 30 denarios de plata. Fue tan popular esta moneda que cuando en la Edad Media se acuñó una moneda de cobre y plata se le puso de nombre dinero. El oro ha sido y es utilizado como moneda. Actualmente su valor sigue siendo aceptado mundialmente. Como una de las primeras ventajas tiene la facilidad de transporte, unido a que no se deteriora. Se conserva con el tiempo perfectamente. Los sellos que vemos hoy en los lingotes y antiguamente en las monedas garantizaban su pureza y peso de material. El cobre, junto con el oro y la plata, son metales que podemos encontrar en estado libre. Su nombre procede de Chipre, que es la isla donde se obtenía este metal. Su importancia ha sido tal que los historiadores no han dudado en marcar una época de la humanidad como edad de cobre. Se cree que el cobre, por su gran maleabilidad, fue el primer metal usado por el hombre. Podía ser doblado, moldeado y hasta reducido a láminas, cosas que las piedras no lo permitían. Si una herramienta de cobre podía volver a afilarse o fundirse para hacer una nueva pieza. El cobre dio lugar a herramientas, adornos, utensilios, armas. Esto hizo que cualquier cosa que estuviera hecha con cobre tuviera un valor especial. Los datos que existen sobre el cobre son de hace 9000 años y hasta la llegada del bronce hace 5000 años. Fue el metal esencial en la vida del hombre. Pero en distintos momentos de la historia, estas mercancías, dinero, comenzaron a ser reemplazadas con objetos que representaban más valor que el metal o material que poseían. Esos objetos ahora son llamados premonedas. Por ejemplo, los cauríes o caurís, que son unos caracoles marinos, fueron extensamente utilizados en la antigua China como medio de intercambio, antes de la introducción de la moneda. Su uso fue prolongado y circularon durante los años 1776 a 771 a.C. Probablemente eran importados de los distintos reinos chinos desde las aguas más cálidas del Océano Índico. Existen milenarios jarrones chinos donde consta, según inscripciones que poseen, el alto valor que estos tenían y por ende lo apreciado y buscados que eran. La unidad para contabilizar los caurís era el peng. El peng equivalía a 2 sartas de estas caracolas, que estaba compuesta supuestamente por 10 conchillas cada uno. Pero no hay evidencia concluyente al respecto. Para formar las sartas, estos ejemplares se les cortaba la parte superior, permitiendo de ese modo ser atravesados por un cordel, constituyendo de esta manera una unidad que facilitaba el transporte y la contabilidad. En algunas ciudades griegas se comenzaron a fabricar objetos a los que se les atribuye una función de instrumento de valoración o intercambio, tales como delfines de Olbia. Se cree que originalmente estas piezas se usaron como ofrendas en las ceremonias en honor al dios Apolo Delfinio, y que luego también se comenzaron a utilizar como moneda o premoneda de intercambios diarios internos de la ciudad, sobre todo en pequeñas transacciones. También se ve el posible uso como moneda, ya que en varios casos han sido descubiertas en tumbas, en las manos o en las bocas de los muertos. Se supone que con ellas pagaban a Caronte. También existieron monedas punta de flecha. Algunos estudiosos sugieren que las produjeron en Apolonia, otra colonia griega, en honor al dios Apolo, ya que era la deidad principal que supervisó las colonias de Mileto. Apolo era muy conocido como Afetoros, dios del arco. Por otra parte están los anillos celtas. Aunque puedan confundirse a primera vista con anillos normales, estas arandelas cumplían entre los celtas una función monetaria y al mismo tiempo ritual.
además de constituir pequeños lingotes utilizados en el comercio a través del mundo celta, desde la cuenca del Danubio hasta Irlanda. Los celtas ofrendaban estas pequeñas arandelas a los dioses, solicitándole algún beneficio. Las famosas monedas anillos celtas han sido detalladamente estudiadas, existiendo una inmensa variedad de tamaños, formas y diseños. Los celtas de Suiza, por ejemplo, utilizaban monedas anillos con rayos interiores y en forma de rueditas. Otras representan pequeños nudos cuya función aún no ha sido completamente esclarecida. Todas estas piezas son de bronce y fueron utilizadas durante un largo periodo, desde los orígenes del pueblo celta hasta fines del siglo II a.C., época de la cual proceden la mayor parte de los hallazgos. En el Pacífico Sur y en la preciosa isla de Yap podemos encontrar todavía su antigua moneda. Grandes discos de piedra, de los cuales llegaban algunos a tener hasta 12 metros de diámetro y un gran peso. Traían las piedras a su isla desde más de 300 kilómetros de distancia, y es por eso mismo que cuanto más grande era la piedra, más complicado su viaje de vuelta y más grande el valor de la misma. Actualmente son utilizadas para grandes compras, dote o tierras. Estas piedras de aspecto de rosquillas son denominadas por los nativos como rai, que significa ballena, puesto que al principio eran esculpidas con forma de una ballena. La no existencia de este tipo de piedras en su isla natal fue lo que hizo que para estos navegantes estas piedras tuvieran un valor especial. No solo el tamaño de la piedra era importante, sino la historia que tuviera esa piedra, ya que conllevaban un riesgo grande llevarlas hasta la isla. La moneda cuchillo es el nombre de un dinero grande fundido en bronce con forma de cuchillo que fue producido por varios gobiernos y reinos encontrados en lo que ahora es China, hace aproximadamente 2500 años. Por ejemplo, ya en el año 1100 a.C. en China circulaban miniaturas de cuchillos y hachas de bronce para reemplazar a los originales y acceder al canje. Un grupo muy numeroso de premonedas congoleñas está formado por las cruces de Katanga, lingotes aplanados de cobre o bronce fundido con forma de aspa o cruz de San Andrés. Las grandes tienen un peso que oscila alrededor de 1 kilo, pero hay más pequeñas y de variadas formas. En algunos casos con el aspecto de la letra H. Estas últimas son las más antiguas y fueron usadas como moneda en Zimbabue desde el siglo XIII al siglo XVII. Mientras que las cruces de Katanga con forma de X sobrevivieron hasta comienzos del siglo XX, parte de lo que hoy es la República Democrática del Congo. Hasta ese momento se habían utilizado diversos bienes como dinero, consolidándose el uso de metales como oro, plata y cobre por las ventajas que ofrecían frente a otro tipo de bienes. En el reino de Lidia, actual Turquía, situado al oeste de la península de Anatolia, en lo que hoy son las provincias turcas de Izmir y Manisa, Lidia fue el primer reino o imperio desde la caída hitita hasta su conquista por los persas. Nació en el siglo VII a.C. la primera moneda del mundo, el león de Lidia, acuñada en una aleación natural de oro y plata conocido como electrum o electro, y se podía encontrar en abundancia en las minas del monte Molo en Lidia y sobre todo en los depósitos aluviales en el río Pactolo, que tuvo durante mucho tiempo la gran reputación de ser rico en sus contenidos minerales. Las leyendas cuentan que en sus aguas se bañó el rey Midas, quien convertía en oro todo lo que tocaba, llenándose sus riberas del metal precioso. De ahí que el metal depositado en las orillas sirviera como base para crear el primer sistema monetario del mundo. Desde entonces, los metales preciosos dominaron hasta 1933 las acuñaciones monetarias, ya fueran en oro, plata y cobre para las denominaciones más bajas. De esa manera, desde las costas de los mares Mediterráneo, Egeo y Negro, surgió una nueva civilización que marcaría el futuro de la humanidad,
La moneda como medio de transacción económica y pago de servicios, objeto de riqueza y producto de atesoramiento.